Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes y muchas gracias por la entrevista a ustedes en esta mañana media fría. Sí, Y bueno, con lluvia. deseándole una semana maravillosa, exitosa para todos los radioyentes. Y permítame en el inicio, Encantado. por favor, mandar mis condolencias, mi solidaridad con la nacionalidad sáchila del Ecuador Sí, pues. por este lamentable suceso del vil asesinato que sufrió el ex gobernador Héctor Aguavil. Ajá. Digo esto porque fuimos compañeros dirigentes durante 4 años, un gran personaje, una persona con una enorme proyección social, que trabajaba en beneficio no solamente de la nacionalidad sáchila, sino también en beneficio de los pueblos y nacionalidades de el Ecuador. Bueno, la he hecho personalmente a su esposa, a sus hijos, al presidente o al gobernador de la nacionalidad, y hago pública mis condolencias y el repudio de actos de violencia con la que se empieza a actuar en algunos espacios. Y bueno, esperemos que las investigaciones Hay un detenido, ¿no? avancen, sí, inclusive ayer por la noche presuntamente se ha detenido a otro sospechoso más. Ajá. Y bueno, esperemos que las autoridades y las instituciones del Estado hagan las investigaciones necesarias y puedan esclarecer el hecho. Nos sumamos a esa nota de condolencia y obviamente que las cosas se investiguen hasta el fondo, definitivamente. Bueno, iniciemos un poco el diálogo sobre temas que son de coyuntura. Me imagino que ustedes están al tanto de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo para la integración del Consejo de Participación Ciudadana luego de que la consulta popular fue aprobada de manera mayoritaria por el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Tienen algunos reparos o van a hacer algunas propuestas respecto de la conformación de ese importante organismo? Bueno, después de la consulta popular, nosotros queremos agradecer al pueblo ecuatoriano por esa vocación democrática, por ese ejercicio de poder, que así tiene que ser, en los temas más importantes, en los temas que son sensibles para la democracia del país. El pueblo ecuatoriano, como es el pueblo soberanamente, tiene que tomar las decisiones, y acudió a las urnas y tomó las decisiones. Y después de eso, obviamente, viene una serie de actividades, una serie de acciones que hay que hacer para poder implementar ya la voluntad popular expresada en la consulta popular. Nosotros desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, hemos estado atentos. Ya nuestro presidente ha enviado una serie de normas, por ejemplo, hacia la Asamblea Nacional, para que la Asamblea pueda debatir y discutir y viabilizar lo que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas, una serie de leyes, una serie de reformas que tienen que prácticamente constituir en las nuevas herramientas jurídicas para su aplicación. También en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, muy claramente se ha dicho al país que el Consejo, bueno, ahí inclusive en la consulta mismo se planteó muy claramente que el Consejo tiene que ser de gente, primero, gente con probada transparencia, con gente que haya luchado permanentemente por los derechos, por la defensa del país, gente que represente de alguna manera un amplio sector de la sociedad. Obviamente, personajes que siempre han existido en nuestro país, que han hecho mucho por nuestro país. Y por lo tanto, sean hombres o mujeres, las organizaciones, los colectivos pueden proponer los nombres. Obviamente que eso
tiene que canalizarse a través de los canales correspondientes para su respectiva selección. El Ejecutivo tendrá que definir sobre esa gama digamos, de candidatos, ¿no? Que presentarán las organizaciones sociales. Las ternas que se harán tendrán que tomar esos aspectos, ¿no? Esos aspectos. Y ya queda como a la subjetividad del presidente, esos aspectos, no solamente a la subjetividad del gobierno, del presidente, sino también que se exprese ese amplio consenso social, ese anhelo de que cualquier institución del Estado o aún más el Consejo de Participación Ciudadana no esté electo por un grupo de personas o no esté solamente representando a un partido político o no esté representado a un sector como antes hacían, ¿no es cierto?, del Congreso Nacional o de la banca nacional. Entonces, más bien que represente un amplio sector, un sector diverso, pero que en ese sector diverso que representen, obviamente, uno de los temas es que sean de una probada transparencia. Eso es lo que el Ecuador necesita en estos momentos, y que sean personas que puedan desarrollar su trabajo con absoluta claridad, ¿no? Con absoluta claridad en bien del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿se debería, Humberto, escoger de entre el sinnúmero de propuestas que evidentemente existirán a personajes que no hayan estado involucrados en temas polémicos en el último devenir de la historia política ecuatoriana? Porque eso, como que, no sé si el término es el adecuado, mancharía esa posibilidad de que ese determinado personaje integre un consejo que tiene semejante responsabilidad. Hablo de esto porque ya hay nombres, pero que han sido de manera pública cuestionados por otros sectores. Claro que desde su sector le respaldan a ese personaje o a esa personaje. Consecuentemente, ¿usted qué cree? ¿Debe ser unas personas que estén aisladas de todo este gran entorno de conflicto político? Lo que sí queremos es que cualquier personaje que salga a veces es cuestionado, es criticado y todo, pero sobre todo aquí lo que queremos es recuperar la ética pública en el país. Es lo que se quiere, ¿ya? Claro, es que eso debe ser lo fundamental. La ética pública, la transparencia, que haya defendido al país, sobre todo, que haya defendido a nuestra patria, en cualquier de los contextos que se haya sido, que tenga experiencia, que mejor si tiene una amplia experiencia académica, social, en la defensa de los derechos, que mejor todavía, ¿no? Pero para nosotros es que esas personas, obviamente, en lo mejor posible, deberías generar un amplio consenso, no solamente desde el lado del gobierno, sino un amplio consenso en la sociedad. ¿No? Que se quede bien claro, un amplio consenso y un reconocimiento en la sociedad. O sea, hay ecuatorianos, ecuatorianas, tanto hombres y mujeres, sean mayores o jóvenes, que tienen ese reconocimiento y que a veces no quieren participar, ¿no? No quieren participar, más bien prefieren mantenerse mejor lejos, claro. Y no alejados. quieren, sí, alejados. Y ojalá los nombres que propongan, inclusive, que propongan diferentes sectores, porque todo el mundo puede proponer, pero obviamente que los nombres que propongan también en cada uno de los grupos, en cada uno de los colectivos, en cualquier espacio que estén debatiendo, discutiendo, tengan esa responsabilidad de también proponer nombres de alguna manera con esos, no sé si requisitos, pero con esa transparencia, con esa experiencia que tenga y con ese consenso que pueda generar en la sociedad. De diferentes matices, en el orden político, ¿no? Sí, porque va a ser imposible un consejo homogéneo que tenga una sola tendencia en términos políticos, ¿no? Lo que sí necesitamos, conocemos que no hay independencia de nadie. Lo que sí necesitamos es que defienda al país, defienda la patria,
¿no? Y una aprobada transparencia. Y una aprobada honestidad. transparencia y que se recupere la ética pública en el país. Eso es lo importante. que se necesita. Ahora, pero que no sean personas, porque yo he escuchado también personajes que andan descalificando todo, o sea, parece que todo es malo. O sea, no, o sea, más bien superar esos. Hay que superar eso, ¿no? Hay que superar esa esa cosa que de pronto nos hace quedar, o sea, nos hace quedar como ya en el pasado. Hoy ya la consulta ha llegado, la consulta tuvo ya el triunfo contundente y el Ecuador tiene que seguir avanzando. Ahora, el presidente también ha propuesto que para la elección del Consejo de Participación Ciudadana en el 2019, que será mediante elección universal y secreta, sea el Consejo Nacional Electoral el que seleccione de una terna, de una muy amplia terna, que seguramente se presentará a 60, creo, no recuerdo bien el número, que podrían ser los elegibles. ¿Usted está de acuerdo con eso o eso está contradiciendo el mandato de la pregunta, justamente? Bueno, el señor presidente está haciendo una propuesta. Así es, ¿no? Una propuesta que va a ser analizada por la Asamblea Nacional. Claro, es una propuesta que envía el gobierno nacional a la Asamblea. Ajá. La Asamblea y los grupos sociales, políticos pueden proponer, ¿no es cierto? Obviamente, desde el gobierno, la propuesta que presenta nuestro presidente, obviamente tenemos que explicar, tenemos que defender. Ahora, que primero, ya, que se seleccione, pero que se elija ya en un voto universal. Eso es importante. Sí, pero luego de una selección que los ecuatorianos, que los ecuatorianos, o sea, obviamente, mire, ahora también pasa eso. Por ejemplo, para ser candidato a asambleísta, claro, para ser alcalde, claro. Para ser concejal, para ser presidente de la junta parroquial, el Consejo Electoral califica. Califica y obviamente si se ha cumplido con las normas constitucionales, si no está violentando el código de la democracia, ¿no? Califica. Y de pronto si tiene alguna cuenta pendiente con el Estado, y por lo tanto, obviamente el Consejo Electoral obviamente tiene que ser uno de los espacios de los que siempre se lo ha hecho, o sea, no sé por qué no hay por qué cuestionar ahora, dice usted. No sé por qué se alarma, como se dice así. Porque se pensaba que iba a ser una elección muy amplia, de muchos candidatos, que a mí me parecía un poco medio irrealizable. Ahora, miles de candidatos, imagínense. Ahora que después de esto, ya los candidatos que se queden, ¿no? Después de esto, que los candidatos que se queden, que se elija, ¿no es cierto?, en la votación universal en las urnas. Eso es fundamental, para que no sea como antes, ¿no? Sí. En el anterior de la partidocracia neoliberal, se elegía bajo el reparto, bajo la troncha, como se dice, bajo acuerdos de sectores políticos, o en esta última parte, inclusive, vía concurso, se decía que se ha electo a los miembros del Consejo, pero bueno, eso ya queda en el pasado. Hoy tenemos ya un momento distinto, donde el pueblo ecuatoriano tendrá que escoger a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana en el 2019 en la elección, en la votación universal. Ahí los ecuatorianos tenemos toda la oportunidad de expresar nuestra adherencia, nuestro voto ahí, viendo los candidatos que se presenten. Los ecuatorianos escogerán, pues. O sea, eso es más democracia, profundizar la democracia al pueblo ecuatoriano. O sea, creo que lo único que queremos desde el gobierno nacional es que la democracia sea vibrante, la democracia sea ejercida por el mandante, por el pueblo ecuatoriano. Y si las instituciones del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, que es una institución que tiene que ampliar los derechos, ampliar la democracia,
permitir la participación de los ecuatorianos, y si para eso hay que elegir, o sea, en las urnas, pues el pueblo ecuatoriano ha dicho que vamos a elegir en las urnas, y eso es lo que tenemos que hacer. Y a lo mejor se pueda normar, no sé, Humberto, que este consejo, a pesar que ya tiene esa responsabilidad, profundice su trabajo en el tema de investigar la corrupción, que es una deuda que nos dejó mal sabor de boca en este último periodo. Bueno, no hizo nada este consejo, la verdad. Ha habido dificultades, obviamente, ha habido dificultades. Posiblemente podemos decir que el Consejo de Participación Ciudadana es una nueva institución que desde el año 2008 hasta acá, y es un poder del Estado. Desde el año 2008 hasta ahora son 10 años que recién está, podemos consolidándose la institucionalidad. Bueno, son 10 años. 10 años, una década no es cualquier cosa. 10 años del proceso de la Constitución, y tal vez podemos justificar eso. Pero es cierto que ya es suficiente tiempo. Es cierto que el Consejo sale de alguna manera con cierta deuda, y más bien no solamente la investigación, sino que no hemos avanzado en muchos trabajos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería haber hecho. Por ejemplo, la participación, generar la participación, generar acción pública para combatir la corrupción. La acción pública para combatir la corrupción, para aplicar los derechos, para poder diseñar y vigilar y seguir la política pública que hacen desde los gobiernos locales, desde el gobierno nacional. O sea, hay tantas cosas que obviamente se puede haber hecho y se puede hacer. Bueno, ya como se nos va agotando el tiempo, pasemos revista brevemente a los puntos, si se quiere, neurálgicos de lo que está haciendo la Secretaría del Agua, como para que la ciudadanía esté informada, Humberto. A ver, bueno, nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando, ustedes conocen, en la misión Agua Segura. Sí, desde luego. El plan bandera, digamos, ¿no? Sí, es una misión muy importante de nuestro presidente Lenín Moreno. Ya en la primera fase o en la primera canasta, como lo decimos, nosotros ya hemos firmado compromisos de financiamiento con los 55 municipios en el país, que van a ser beneficiarios aproximadamente 1.600.000 personas. Los subsidios que vamos a entregar son subsidios en algunos casos, hasta 75% de subsidios, los que van a construir agua potable, ampliación de redes, plantas de tratamiento, alcantarillados, plantas de aguas residuales, porque en el Ecuador, por ejemplo, el 49% de la población rural sigue tomando solamente agua entubada. ¿Cuánto dice el 40%? El 49%. Caramba, es elevadísimo. Sí, es enorme, y eso genera una desigualdad, eso genera una inequidad en la justicia y consecuencias social. En el tema salud también, ¿no? En consecuencia, por ejemplo, las enfermedades de origen hídrico, al Ecuador le cuesta al año $310 millones, solamente poniendo a $10 el tratamiento de la enfermedad, y no cuesta $10. No cuesta, es mucho más. Con esta misión vamos a generar 130.000 empleos en el Ecuador durante el periodo del presidente Lenín Moreno. Lo que sí podemos también decir es que esta misión ha tenido un impacto muy importante en los gobiernos locales, con los municipios. Claro. Vamos a trabajar de manera articulada, conjunta, con los municipios y prefecturas, con los gobiernos parroquiales, por ejemplo, con las juntas parroquiales. También estamos trabajando en el tema de Plan Nacional de Riego con las prefecturas. Ya hemos avanzado. Más bien, yo quiero agradecer a los prefectos de las varias provincias del país que han puesto mucho empeño en esto. Estamos trabajando en reconstruir un Plan Nacional de Riego 2018-2030. Un plan que oriente a la producción nacional y recupere, por ejemplo, una amplia área del territorio nacional e incorpore al sector productivo. También seguimos trabajando en Esmeraldas, que era una situación muy compleja. Hoy podemos decir
que hemos recuperado y tenemos de 6 horas de agua que tenían, 5 o 6 horas diarias que tenían. Hoy estamos abasteciendo 20 horas diarias de agua a Esmeraldas, Atacames, Río Verde. Aspiramos hasta pasado el medio año, no de este año, pasado el medio año, podamos ya ir resolviendo y ojalá podamos ya anunciar al país que esa historia, ¿no? Esa historia muy compleja que vivía la provincia de Esmeraldas, especialmente los 3 cantones, para siempre va a ir cambiando. Bueno, tenemos el tema de ahorita que las lluvias inició las lluvias, especialmente en la costa ecuatoriana. Sí. Tenemos funcionando los multipropósitos, la cuenca baja del río Guayas, que es siempre una dificultad muy complicada, las inundaciones en varias ciudades, claro, de la cuenca baja del río Guayas, que a veces nosotros hemos visto mucha gente por televisión. En la provincia de Los Ríos igual, ¿no? Sí, en la provincia de Los Ríos. Por ejemplo, la parte más peligrosa de esto es la cuenca baja de Río Guayas. Sí. Nosotros estamos trabajando. Yo personalmente he estado recorriendo cada semana, si es posible, los trabajos que están realizando, alrededor de 26 kilómetros de mantenimiento de los desasolves, de los bypasses, por ejemplo, para proteger a 125,000 personas que siempre eran afectados, 52,000 hectáreas de producción que se afectaba y que eso representaba millones de dólares para la producción nacional, para la economía del país. Estamos en la cuenca baja de Río Guayas trabajando, el canal Zarumilla, que usted conoce, canal internacional Zarumilla, que casi 3 años no se había hecho mantenimiento, limpieza, que compartimos con Perú. Eso lo hemos estamos terminando de los trabajos en estos momentos y finalmente seguimos con las autorizaciones y legalizaciones. Vamos a continuar trabajando con el Ministerio de Ambiente de manera conjunta, por ejemplo, en declarar las zonas de reserva hídrica en el país. En estos momentos el Ecuador tiene parques nacionales, reservas ecológicas, áreas protegidas, zonas intangibles, zonas de protección geobotánica, por ejemplo, pero no tenemos zonas de reserva hídrica. Entonces, hemos llegado a acuerdo, inclusive ya después de la consulta, por ejemplo, la pregunta sobre la minería, prohibía la minería metálica a gran escala en las áreas protegidas. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es crear estas zonas de recarga hídrica. Así es que son temas que estamos trabajando. El día de mañana vamos a ir juntos con el señor presidente, con el gobierno nacional, a la provincia de Manabí para firmar el compromiso de financiamiento para ya la reconstrucción de este gran proyecto que siempre escuchamos y hablamos, que se habla permanentemente, Carrizal Chone. Es un proyecto enorme. Ya nosotros hemos entregado toda la viabilidad técnica, los estudios técnicos. Yo personalmente he estado en eso viajando, inclusive viajé 2 veces para poder hacer el seguimiento y trabajo con los técnicos, con los municipios, y el día de mañana se va ya a entregar en un acto público en la provincia de Manabí. Y queremos dejar invitando a los radioyentes y a todos. Estamos en el proceso de rendición de cuentas en estos días. Nosotros vamos a hacer el día miércoles la rendición de cuentas aquí en la ciudad de Quito. Correcto, muchas gracias a Humberto Cholango, secretario del Agua, que ha pasado revista a importantes temas que tienen que ver con su secretaría en esta última parte y también sobre las expectativas que tiene el país en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, el transitorio y el que tendrá que elegirse el próximo periodo o proceso electoral del 2019. Humberto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo y una linda semana para todos, ¿no? De igual manera, gracias. Éxitos. 7:50.